Entonces, Ngrams en realidad es muy sencillo, ¿vale? Consiste básicamente en que con Google Ngrams tú puedes buscar palabras o colocaciones de palabras en todo Google Books, ¿vale? Entonces así se puede ver un poco pues la evolución del vocabulario a través de lo frecuentemente que aparece dentro de la literatura, ¿no? Bueno, aunque en Google Books también hay trabajos académicos y tal, pero bueno, más o menos eso. Esto hay que tener en cuenta que el lenguaje que vamos a ver es el que está dentro de los libros, entonces va a ser un lenguaje formal, no va a ser exactamente igual a cómo habla en realidad la gente. Entonces aquí te explico un poco, ¿no? Cosas que podemos hacer para que nuestras búsquedas sean todavía más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, podemos usar un wildcard. En este caso utiliza un asterisco para cualquier palabra. Pues por ejemplo, University of, con un asterisco me va a venir cualquier grupo de palabras que empiezan por University of y luego la palabra que sea, ¿no? Y todas las menciones que tienen, pues cuál es la universidad, por ejemplo, más mencionada durante estos años, desde 1800 al 2019. Solamente te va a dar 10 casos, no te va a dar más. Entonces estas son las 10 más mencionadas, supongo que en el caso del corpus de libros de inglés americano. También podemos hacer inflections, es decir, podemos ver una palabra con todas sus posibles modificaciones morfológicas, ¿no? Pues un verbo, pues toda la conjugación de tal verbo. Y luego está el tema del case insensitive, que vale, que tenemos que tener cuidado con esto porque normalmente te buscan las cosas tal cual las escribes. Entonces, si lo has escrito con mayúscula, te va a buscar los ejemplos que vayan con mayúscula, no los que vayan con mayúscula y minúscula. Así que esto hay que tener cuidado. Luego, lo del part of speech. Esto es para ver una palabra según la categoría gramatical que tenga, porque hay palabras que pueden resultar que se escriben igual, pero son categorías diferentes. Pues, por ejemplo, en español, río puede ser un sustantivo y puede ser un caudal de agua, o río puede ser un verbo, el verbo reír. Entonces, tú puedes decirle a Google, por decirlo de alguna manera, ¿cuál quieres? ¿Quieres verbo? ¿Quieres el sustantivo? Pues, por ejemplo, vemos aquí que tackle en 1800, pues básicamente se utilizaba única y exclusivamente como un sustantivo, mientras que a partir de 1860, más o menos, empieza a despegar poco a poco el verbo to tackle. Llega en un momento, en los 40-50, que ya se usa tanto el verbo como el sustantivo, y a partir de ahí, de repente, el verbo gana casi el sustantivo. El sustantivo tackle yo no lo he escuchado nunca y, sin embargo, el verbo muchas veces, ¿no? Se puede ver cómo ahora se utiliza mucho más como verbo que como sustantivo, ¿no? Y esto es la lista de todas las cosas que podemos hacer, todas las diferentes categorías que hay. Y se puede utilizar también como un wildcard para que te diga cualquier palabra. Pues, por ejemplo, read, determinante y book, o sea, leer un determinante y libro, puede ser leer un libro, leer el libro, leer este libro, etcétera, ¿no? Y entonces ves todas las opciones, ¿no? Y aquí te enseña cómo puedes combinar tipos de palabras con la conjugación, por ejemplo. Puedes pedir que la palabra que estás buscando aparezca al principio de la frase. Lo de root no entiendo muy bien cómo funciona. Para saber si el verbo principal es uno u otro. Quiero saber, pues, cuando venir es el verbo principal, ¿no? Pues tienes Juan viene hoy, ahí es el verbo principal, entonces va a contar ese caso, pero Juan dijo que vendría hoy. En ese caso no contaría como principal, está en una oración subordinada. El verbo principal es dijo.
te dice un poco cómo combinar las diferentes cosas que se pueden hacer. Y luego los operadores, que algunos los entiendo y otros no. Los operadores, pues por ejemplo, yo quiero que me muestres varios resultados sumados, ¿no? Pues por ejemplo, aquí te hace Game, Sport y Play. Pues te enseña los 3 ejemplos y luego te dice, si sumo los resultados de todos ellos, ¿cómo es la gráfica? Pues así. Si los restas, también. Si los divides, también. Luego vamos a ver, la división está muy bien para comparar cómo funciona una palabra con respecto de otra. Ahora bien, el de la multiplicación dice, multiplica la expresión por el número, ¿vale? Y hace más fácil comparar los n-grams, o sea, las palabras que estoy buscando. Es que no tiene por qué ser una palabra solo, como podéis ver, por eso los llaman n-grams. Los hace más fácil comparar cuando tienen frecuencias muy diferentes. Lo que no entiendo es qué aplicación tendría eso a la hora de estudiar cosas en el lenguaje, ¿no? Entonces, ahora nos muestran ejemplos de cómo funciona cada uno. Por ejemplo, aquí quiero saber las veces que sale Bigfoot, las veces que sale Sasquatch y restarlo a las veces que sale el monstruo del lago Ness y Nessie. Es decir, ¿cuál es el monstruo más popular? Pues en los 1880 y en el 1900 era más popular Nessie. Y sin embargo, a partir de 1970 o así, tanto Bigfoot como Sasquatch empezaron a ser más populares que Nessie. Sí, la suma y la división. Entonces, yo quiero ver cuántas veces sale applesauce en comparación, o sea, applesauce todo junto en comparación con applesauce más applesauce. Sí, si yo sumo las veces que sale separado con las veces que sale junto y lo divido por las veces que sale junto. Y así me sale la tendencia, ¿no? Esto es lo que no entiendo, lo de la multiplicación, porque dicen, es útil cuando quieres comparar n-grams que tienen frecuencias muy variables, ¿no? Y entonces aquí ha multiplicado el ceremín por 1000, pero claro, entonces la frecuencia que me sale es mucho mayor que la del violín, cuando en realidad lo que pasa es que la del ceremín es 1000 veces más pequeño de lo que está mostrando aquí. Entonces no entiendo muy bien cuál es el uso. Si alguien lo entiende, por favor, que me lo diga. Si alguien entiende cuál es el uso de esto. Y luego puedes comparar según el corpus, ¿no? Pues cuántas veces aparece chat en inglés y cuántas veces aparece chat en francés. La palabra la han elegido un poco mal. La han elegido un poco mal, porque claro, chat en francés significa gato. Entonces, claro que va a salir mucho más que chat en inglés. Pero bueno, simplemente eso. Y aquí tenemos los diferentes corpus. El inglés americano, el inglés británico, inglés ficción, inglés 1 million. No entiendo, ¿vale? Pero vamos a usar el de Spanish, así que nos da igual. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar ver tendencias de palabras en español. Entonces, vamos a usar el corpus de español. Entonces la cuestión es ver qué tipos de palabras podemos utilizar, ¿no? Había hecho una selección de palabras, pero si se os ocurren más, vemos otras. Pueden ser arcaísmos y podemos ver cómo palabras han dejado de usarse. Podemos utilizar neologismos y podemos ver cómo ciertas palabras han empezado a usarse y han empezado a aparecer en la literatura. Y podemos ver también cambios en ortografía, en plan de algo antes se escribía de esta manera y ahora se escribe de esta otra. Ejemplo de neologismo, ¿no? Pues uno muy bueno es el correo electrónico o el email, ¿vale? Entonces, vamos a decir, correo electrónico, ¿no? Email se puede escribir con guión o se puede escribir sin guión. Vamos a decir que sea case insensitive, o sea, nos da igual las mayúsculas, las minúsculas y todo eso, ¿no? Pues vamos a poner desde
1960, al parecer. 1960. Aquí hay algo raro, porque vemos que aquí de repente sale email. No sé cómo explicar esto, la verdad. Pero bueno, a ver, si hago case sensitive, esto tiene mucho más sentido. Pues vamos a 1980. Lo aplicamos. Bien. Y vemos que a partir del 85, ¿no? Empieza un poco a utilizarse lo que vendría siendo la traducción en castellano, ¿no? Correo electrónico. Entonces vemos cómo esto va aumentando, va aumentando, va aumentando. En la literatura, por lo que se ve, correo electrónico es el rey. Mientras que con la grafía email ha pasado algo curioso, ¿no? Pues a partir de 1990 más o menos empieza, ¿no?, a despegar el email con guión. A partir del 2000 es la forma más común de escribirlo, ¿no? Pero poco a poco, la grafía sin guión va cogiendo terreno y ya aquí, hacia el 2016, la grafía email sin guión ya supera al email con guión. Lo que nosotros ahora escribimos como oscuro también se puede ver escrito como obscuro. Vamos a ponerle un poco más de smoothing. Con las smoothing se ven las tendencias un poco mejor. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo smoothing, lo que pasa es que me pone absolutamente todos los datos de ese año, ¿vale? Veis cómo hay muchos picos, ¿no? Porque claro, estos son todos los ejemplos, absolutamente todos, y por casualidades de la vida, pues puede ser que esa palabra, que los libros que han salido ese año digan más esa palabra que otra. Entonces hacemos el smoothing para que la gráfica nos enseñe más tendencias generales. En lugar de, pues es que este año esta palabra ha aparecido 10 veces más, un poco porque sí. ¿Vale? Entonces nos suaviza un poco las tendencias y las podemos ver más claramente. Pues, por ejemplo, vemos cómo en el 1800 podemos ponerlo incluso un poco más. Vale, entonces vemos que aquí, por ejemplo, tenemos la caída, ¿no?, de la palabra, de la grafía, no de la palabra, de la grafía obscuro, en torno al 1818 cae en picado esa grafía y va ganando terreno la grafía oscuro, clarísimamente. Aquí, en el 1893, por el motivo que sea, conviven ambas, o sea, después de una depresión total de la grafía oscuro, o sea, oscuro le está ganando la batalla claramente, justo aquí, en el 1893 hasta el 1934, conviven ambas formas casi igualadas. Entre el 1880 y el 1900 ha habido un revival de oscuro, de que los hablantes de repente dijeron, no, se escribe oscuro, nada de oscuro ni nada de eso, ¿no? Y entonces ha habido aquí revival y luego vuelve a caer a partir de 1935 y oscuro claramente le ha ganado la batalla. Hoy en día oscuro está considerado un arcaísmo, ya no se escribe así. ¿Cómo se dice entonces oscuro u obscuro? Los hablantes a día de hoy utilizamos oscuro, por lo tanto esa es la forma que es más aconsejable usar porque es con la que más se te va a entender. Obscuro hoy en día está considerado un arcaísmo, entonces pues eso, simplemente es aconsejable decir oscuro en lugar de obscuro. ¿Es incorrecto decir obscuro? Simplemente suena viejo, suena, pues eso, pues que si yo pongo oscuro aquí, otra vez. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer oscuro, obscuro,
con inflexión, para que no sea solo oscuro, sino que sea también oscura y oscura y oscuros, oscuros. Mira, pues aquí tenemos oscuro, oscura, oscuras, oscuros, estos me los ha puesto todos en azul y estos todos en rojo. Entonces hablas como viejo, pues si dices oscuro, puede que suenes un poco así, no lo sé. La cuestión es esa, que mantiene esa grafía del latín, pero es una grafía que durante mucho tiempo no representó cómo realmente los hispanohablantes pronunciaban esa palabra. La gran mayoría decían oscuro. Eso, simplemente. O sea, es una ortografía que intenta remontarse a el origen etimológico de la palabra. Ya está. Siempre decía oscuro pensando que era correcto así. A ver, no es ni correcto ni incorrecto. Simplemente, pues que a día de hoy oscuro se considera un arcaísmo y oscuro se considera la forma más recomendable, pero eso, no es, da un poco igual, como lo digas. Mientras no vayas por ahí corrigiendo a la gente diciendo, no, es que se dice oscuro, da un poco igual. ¿Tienes algún otro caso curioso como ese? Sí, esas grafías de BS en general les pasa exactamente lo mismo a todas. A ver, quiero mirar un segundo. Ahora busco más ejemplos diferentes, ¿eh? Pero ahora quiero mirar cómo hago la suma. Miro todas las cosas oscura antes, porque sí. Oscuras y oscuros. Y ahora hago en relación a, o sea, hago la división y así veo cómo ha ganado. Bueno, no hago la división. Hago así primero y hago oscuro, obscura, obscuras y oscuros. No, algo no estoy escribiendo bien. Ah, que estoy poniendo comas en lugar de mases. Eso es lo que me está haciendo bien, hombre. Y esto va a ser coma, para empezar. Vemos que la gráfica es bastante similar a la primera que hicimos, o sea, añadir los otros géneros y números no nos ha dado más. De hecho, simplemente nos ha dado muchos más casos de la nueva ortografía. Y entonces ahora si lo dividimos, lo que nos hace es una única línea en la que nos dice cómo ha ido ganando, ¿no?, la forma oscuro a la forma oscuro. Pues tiene primero este pico aquí, este primer pico aquí que desciende en picado y luego este segundo pico. Otro ejemplo, el que decíamos de suscribir y subscribir, ¿no? Y entonces vamos a hacer suscribir. Como hago inflection me va a hacer muchos casos. Vamos a hacerlo así primero, ¿vale? Lo mismo, lo que pasa es que en este no se volvió en este momento. Bueno, un poquito sí. Vemos algo similar a lo que pasaba con Oscuro, ¿vale? Y es que en esta época, un poco a partir del 1800 y mucho, y durante más tiempo, hasta los años 50, suscribir tiene ahí un repunte, pero no llega a ganar al suscribir. Suscribir ya en el 1820 ya ha empezado a ganar con creces a suscribir. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor se vuelve loco, ¿eh? Si hago las conjugaciones de ambos casos. Mira, me ha dado un montón de casos, claro, se ha vuelto loquísimo. Esto es curioso porque esta línea loquísima de aquí es suscrito y esta línea de aquí es subscrito. Y se puede ver cómo la depresión de suscrito encaja con de repente,
repunte de la forma subscrito, mientras que otras formas no repuntan tanto. O sea, que es precisamente aquí en el participio donde hay confusión sobre si es suscrito o subscrito en comparación con otras formas que sí que están perdiendo el desuso y sí que está ganando mucho más la grafía sin B, la nueva. Está curioso, me gusta mucho todo esto. Me gusta mucho. Es muy divertido. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sacó Google estas estadísticas? Estas estadísticas Google me las está dando al momento. Google está buscando las palabras que yo le estoy diciendo en todos los libros que hay en Google Books. Entonces, lo que han hecho, sobre todo para los libros más antiguos, es que les hacen un escaneo OCR, que reconoce palabras automáticamente. Entonces, ellos son capaces, simplemente con la imagen de la página, de transcribir ese texto. Y luego, a raíz de eso, ellos, supongo que ha habido una parte que ha sido de anotación, para poder decir cosas como, pues, ¿qué tipo de palabra es esta? ¿Es un sustantivo? ¿Es un verbo? Etcétera. Eso con el texto solo no lo pueden ver. Por lo tanto, o bien han cogido las palabras de otro modelo lingüístico que ya tuvieran antes, o han hecho anotación de esos textos. Seguramente lo primero, porque es lo que llevan menos tiempo. Y entonces, eso, Google me está buscando cuántas veces veo suscribir y cuántas veces veo subscribir. Y me está devolviendo los resultados al momento. Entonces, por ejemplo, estas son las nuevas palabras que admitió la RAE en su diccionario, para ver cuál es el uso anterior dentro de la literatura, el uso anterior de estas palabras, hasta que la RAE decide incluirlas. Router es interesante porque tenemos también incluso dos grafías. A ver. Vamos a decir desde 1990. No sé ni para qué han aceptado router. Bueno, a lo mejor en la escritura más informal sí que se usa esta grafía, pero creo que la han aceptado simplemente porque hay que españolizarlo todo, un poco. No lo sé, ¿eh? Pero yo no he visto mucha gente escribir router con U. Se nota que es una palabra nueva, claro, es un neologismo, es decir, antes de esta fecha la gente no tenía routers en su casa. ¿Qué es un neologismo? Un neologismo es una palabra que entra nueva a la lengua. Y esto suele ser porque lo que representa esa palabra antes o no existía o simplemente no había una palabra para ello, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hemos visto lo del correo electrónico, de forma relativa, porque ya está muy establecida, era un neologismo, porque antes no existía el correo electrónico y incluimos una palabra nueva en la lengua. Y entonces incluimos email, correo electrónico, wifi es un neologismo, que además muchos de estos neologismos al final se toman de otras lenguas también. En este caso, al ser todo tecnológico, se suele tomar todo del inglés. Streaming, ver un contenido en la red mientras se descarga, es una palabra nueva. Antes esto no existía, esta tecnología no existía. Twitter tampoco existía antes. Vapear, el cigarrillo electrónico. Viral existía como entendido como algo relacionado con un virus, pero ahora viral se le añade un significado nuevo, ¿no? Que es algo que se propaga con la rapidez de un virus en las redes sociales. Bueno, con más rapidez que un virus, vamos. Textear, puede ser. Me da la sensación de que textear va a ser una palabra un poco de ámbito un poco más informal y que entonces no se va a ver tanto. Textear poquito, pero en este caso creo que eso hay que tener en cuenta, no quiere decir que textear sea una palabra que se use poco.
Creo que en este caso tiene que ver con que la palabra textear es una palabra, bueno, el verbo textear se utiliza más en ámbitos informales. Pues que a lo mejor en Twitter, si buscamos textear, hay muchos más ejemplos de textear que de router. Brioche. Brioche, eso está muy bien, porque brioche es un préstamo del francés. Entonces vamos a ver qué pasa con brioche. Ahí surge. Mira, aquí se toma la palabra brioche. Es que podemos ver hasta cuándo. Aquí hay algún algún ejemplito en la literatura. Así que quizás se tomaría un poquito antes. Feminazi. Puedo buscar feminazi. Ahora bien, dudo que en la literatura, que en los libros, haya muchas referencias a feminazi. Bueno, pero mira, pero en Twitter, o sea, vas a encontrar muchísimos más ejemplos. Muchísimos más. Identitario. Identitario también. A ver. Identitario. Vale, compara feminazi con identitario. O sea, feminazi tiene que hacer el camino de identitario para llegar a entrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. A ver, las nuevas palabras aceptadas por la RAE que te sorprenderán. Vamos a ver. Papi chulo, almóndiga. Almóndiga evidentemente no va a estar. Los vulgarismos, las palabras vulgares no van a estar. Whisky. Mira, yo tengo una pregunta. O sea, si yo pongo whisky, escrito tal cual se hace en inglés, y pongo whisky, así, que de hecho la RAE acepta whisky, o sea, no me compares. Es un poco como lo que pasaba antes con el router, ¿no? En plan de, bueno, vamos a aceptar también la forma así con la ortografía fonética española, por si alguien la quiere usar, supongo. Y mira cómo surge ahí en el siglo XX, ahí, el CD-ROM. Esto es todo lo que se usa CD-ROM, ¿vale? A ver, chalet y chalet. Y el chalet. Y hay muchas palabras de este tipo, en plan de carnet, carnet. Esto sí que es interesante. ¿Y si hay en plural? Chalets, chalets. Porque seguro que chalets hay más que chalets. A ver, no, te has pasado. Chalado. Esto indica que en realidad vaya cómo está hecho, porque coge chal, o sea, quita la E, o en el caso de este quita ET y todo lo que venga detrás. Pues no, vamos a hacerlos por separado primero. O sea, al principio surgen chalet tal cual chalet y chalets. Por aquí empieza a subir. Y la grafía españolizada, por así decirlo, empieza a partir de los años 60. Están subiendo todos. Están subiendo chalet, está subiendo chalet, el plural chalés está subiendo y el plural chalet se está bajando. Entonces, mi predicción es que el plural chalés irá cogiendo terreno a chalets y entonces al final llegará un momento en el que si chalés es el plural, podría ser que este chalet empezara a subir y ganara a chalet. A ver, ¿cómo le gana terreno? Este es el que nos vale a partir de 1930, vamos a decir. ¿Cómo va subiendo chalet en comparación con chalets, Pues seguramente chalets, a no ser que pase algo y se revierta, gane a chalet y chalets en el futuro. No sé si Pablo Iglesias tendrá un chalet, me la suda mucho, me da igual, me la suda. Otra, que el otro día el señor T mayúscula dijo que como mujer no puedo decir me la suda. Pues, ¿sabes qué le digo a ese señor?
que me la suda. Y os sigo diciendo. Así que nada, eso, espero que os haya parecido interesante, que nos veamos algún otro día y nada, nos vemos otro día. Chao, 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 chao.